La campeona colombiana, asesinada por su esposo inútil. Luz Mary Tristán, la campeona silenciada. Sangre, gloria y un crimen que estremeció a Colombia. Su nombre quedó grabado en oro en la historia del deporte colombiano. Con una sonrisa amplia y una determinación férrea, conquistó para su país una gloria nunca antes vista sobre ruedas. Pero décadas después de aquel triunfo épico, esa misma sonrisa fue apagada a balazos en la intimidad de su hogar, en un crimen que desnudó la oscura y persistente pesadilla de la violencia contra la mujer. Esta es la historia de dos vueltas olímpicas, la que dio en la pista para convertirse en leyenda y la siniestra que la llevó a una tumba temprana. La lucha de Luz Mary Tristán no terminó en el podio. Su caso se convirtió en el último y más trágico testimonio de una batalla que millones libran en silencio. Advertencia. El siguiente documental contiene descripciones de violencia de género, detalles de un crimen y lenguaje que puede herir la sensibilidad de algunos espectadores. Se recomienda discreción. La narrativa se basa en hechos reales, sentencias judiciales y reportes de prensa oficiales. Su propósito es honrar la memoria de la víctima y visibilizar la grave problemática del feminicidio. La noche del 4 de agosto de 2023, en Cali, la ciudad de la salsa, guardaba un silencio distinto en un barrio residencial. Dentro de una casa, la vida de una pionera, una mujer que había llevado el nombre de Colombia a lo más alto del mundo, se extinguía violentamente. Luz Mary Tristán, la primera campeona mundial de patinaje artístico que dio el país, yacía sin vida, víctima de un disparo de arma de fuego. El sospechoso, la persona que supuestamente debía ser su refugio, no era un extraño, era Andrés Gustavo Ricci. García, su pareja sentimental, un empresario con quien compartía su vida privada, lejos ya de los flashes y los aplausos de las multitudes. Este crimen no fue un hecho aislado, un arrebato inexplicable. Según lo que la Fiscalía General de la Nación reconstruiría minuciosamente, fue la culminación, el punto final y fatal de ciclos de violencia, de agresiones progresivas y de una celotipia enfermiza que fue cercando a la deportista. El móvil, determinado judicialmente, transformó el homicidio en un feminicidio agravado. La mató por ser mujer, por el menosprecio a su vida e integridad, y en el contexto de una relación marcada por el deseo de dominio y control. Para entender la magnitud de la pérdida, es necesario retroceder en el tiempo, hasta un momento en que Colombia anhelaba héroes deportivos en disciplinas distintas al fútbol. Luz Mary Tristán nació en un país donde el patinaje empezaba a rodar con fuerza. Con disciplina y un talento innato, se fue abriendo paso en un deporte exigente y elegante. Su consagración llegó en 1990, en un escenario mundial. Con una mezcla de gracia, técnica y audacia, ejecutó sus rutinas y se colgó la medalla de oro. Aquel título no era solo un trofeo, era un parteaguas. Era la primera vez que un colombiano se coronaba campeón mundial en patinaje artístico. Luz Mary, con su triunfo, no solo llenó de orgullo a una nación, sino que pavimentó el camino para las generaciones que vendrían después, para las posteriores glorias del patinaje colombiano que hoy dominan mundiales y juegos regionales. Se convirtió en un símbolo, en un referente de que con esfuerzo se podía alcanzar la cima. Sin embargo, la vida después del apogeo deportivo a menudo presenta curvas difíciles de negociar. La transición de la gloria pública a una vida privada puede ser compleja. Luz Mary, como muchos deportistas, se retiró de la alta competencia y su nombre, aunque respetado, fue gradualmente desdibujándose del ojo público inmediato. Construyó una vida fuera de los reflectores, y en ese camino conoció a Andrés Ricci. Desde fuera, podía parecer una relación estable. Él, un empresario, ella, una leyenda deportiva retirada. Pero detrás de las puertas cerradas de su residencia en Cali, una dinámica tóxica se estaba gestando. Los ciclos de violencia a los que aludiría la Fiscalía no suelen empezar con golpes extremos. Comienzan con palabras que menosprecian, con control sobre las amistades, con celos infundados que se justifican como amor. Son grietas que se van ampliando, un proceso de aislamiento y desgaste emocional que muchas veces es invisible para el mundo exterior. Luz Mary Tristán, la mujer fuerte que había vencido a las mejores del mundo en la pista, se encontraba atrapada en una pesadilla doméstica de la que, aparentemente, no encontraba salida. La madrugada del 5 de agosto de 2023 fue el desenlace catastrófico. Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, en esa misma casa que debería ser sinónimo de descanso, se escuchó el estallido de un arma de fuego. La investigación revelaría que Luz Mary Tristán fue asesinada con un disparo. Las primeras informaciones y el desarrollo del caso apuntaron de manera rápida y contundente hacia Andrés Ricci. No hubo indicios de robo, de intrusión, de un móvil ajeno a la dinámica de la pareja. La escena hablaba de una violencia íntima, doméstica. Ricci fue capturado y, desde ese momento, la maquinaria judicial comenzó a girar.
La Fiscalía, a través de la Unidad de Vida de la Dirección de Fiscalías, asumió el caso con la gravedad que merecía, tipificándolo desde un principio como feminicidio, entendiendo que el crimen estaba enmarcado en la violencia por razones de género. El arresto de Ricci conmocionó a Colombia por dos razones poderosas y entrelazadas. La primera, y más obvia, fue la víctima, una figura querida, una pionera a la que el país le debía un pedazo de su historia deportiva. Su muerte violenta generó una ola de indignación y dolor colectivo. La segunda razón fue el contexto. Colombia, como gran parte de América Latina, libra una batalla desgarradora y sangrienta contra los feminicidios. Cada caso es una tragedia, pero cuando la víctima es una figura pública, el espejo se hace más grande y la reflexión más profunda. El asesinato de Luz Mary Tristán dejó en evidencia una cruda realidad. La violencia de género no discrimina por logros, por fama o por estatus social. Puede tocar la puerta de una campeona mundial con la misma hazaña con la que toca la de cualquier mujer. Su caso dejó de ser solo una noticia policial, para convertirse en un símbolo, en un punto de inflexión que reactivó el debate nacional sobre la protección a las mujeres, la efectividad de las rutas de denuncia y la necesidad de una justicia rápida y ejemplarizante. El proceso judicial que se inició fue seguido con lupa por la opinión pública y especialmente por las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres. La presión social y el deseo de justicia eran enormes. La Fiscalía trabajó en presentar un caso sólido, basado en evidencia forense, testimonios y la reconstrucción de los patrones de violencia previos. La defensa de Ricci, como es habitual en estos procesos, buscó estrategias para impugnar las acusaciones. Sin embargo, el peso de las pruebas era abrumador. El caso no solo se centraba en el momento final del disparo, sino en demostrar la existencia de ese concurso heterogéneo de acciones previas que configuraban el feminicidio, y en el agravante del uso de un arma de fuego cuya tenencia y uso ilegal constituyeron un delito adicional. Mientras las audiencias se sucedían en los juzgados de Cali, el país recordaba a Luz Mary. Se rescataron imágenes de sus triunfos, se escucharon testimonios de sus compañeros de deporte y se lamentó la pérdida de una vida que aún tenía mucho por dar. Su imagen, con el uniforme tricolor y una medalla de oro colgando de su cuello, se contrastó con la frialdad de los reportes judiciales. La pregunta que flotaba en el ambiente era: ¿llegaría la justicia? ¿Se haría efectiva la condena para quien apagó la vida de una campeona? La sociedad colombiana, hastiada de la impunidad en muchos casos de violencia de género, esperaba una sentencia que no solo castigara al culpable, sino que enviara un mensaje claro sobre la tolerancia cero hacia los feminicidios. El mundo deportivo, por su parte, vio como una de sus glorias era recordada no solo por su legado en la pista, sino por la trágica manera en que partió, convirtiéndose sin quererlo en la cara de una lucha mucho más amplia y urgente. La primera parte de esta historia cierra aquí, con una nación a la espera, con una familia en duelo y con el presunto feminicida a la espera de que la justicia dictara su veredicto final. El desenlace legal, la sentencia y sus implicaciones marcarían el siguiente y crucial capítulo de este drama humano y judicial. La espera no fue en vano. Tras un proceso judicial seguido con atención nacional, la justicia colombiana emitió su fallo. El 4 de marzo de 2025, en un juzgado de Cali, un juez pronunció la sentencia que el país aguardaba. Andrés Gustavo Ricci García fue declarado culpable del feminicidio agravado de Luz Mary Tristán. La condena: 45 años y 9 meses de prisión. No fue un veredicto leve. Fue una de las penas más severas previstas para este delito en Colombia, reflejando la gravedad extrema de los hechos y la necesidad de un castigo ejemplar. El tribunal no solo consideró probado el asesinato por motivos de género, sino que lo encontró en concurso heterogéneo con otro delito: la fabricación, tráfico o porte ilegal de un arma de fuego. Esta adición en la tipificación demostró la meticulosidad de la investigación, que logró entrelazar la violencia de género con la tenencia ilegal del instrumento que la materializó, cerrando cualquier posible grieta legal para la defensa. La sentencia del 4 de marzo de 2025 representó mucho más que un número de años de cárcel. Fue un hito en la jurisprudencia colombiana sobre feminicidios, especialmente por involucrar a una víctima de alto perfil público. El fallo envió un mensaje contundente. Ni la posición social, ni los recursos económicos, ni la notoriedad previa del victimario son un escudo contra la justicia cuando se trata de un crimen tan abominable. La magistrada que leyó la sentencia subrayó que el móvil fue la celotipia y los ciclos de violencia previos, tal como lo había establecido la Fiscalía. Se acreditó la responsabilidad directa, material e intelectual de Ricci en el asesinato, descartando cualquier versión alternativa que su defensa intentara presentar. La justicia, en este caso, no se dejó entrampar en tecnicismos que pudieran opacar la esencia del crimen.
el odio y el menosprecio hacia la vida de una mujer. Como era de esperarse, la defensa de Andrés Ricci no aceptó el fallo. A lo largo de 2025, sus abogados interpusieron los recursos de impugnación correspondientes, buscando revertir o al menos moderar la condena. Fue un pulso legal previsible, una última batalla en los tribunales superiores. Sin embargo, la solidez de las pruebas, la contundencia de la investigación fiscal y el marco legal aplicado resistieron el embate. Finalmente, tras el exhaustivo examen de las instancias superiores, la condena se declaró en firme. No hubo marcha atrás. La justicia había hablado por última vez y su palabra fue irrevocable. Para 2026, la situación legal de Andrés Ricci está definida y ejecutándose. Cumple su sentencia de 45 años y 9 meses en el centro carcelario de Picaleña, ubicado en Ibagué, Tolima. Su reclusión en una prisión de alta seguridad es el epílogo judicial a un drama que comenzó con celos y terminó con la muerte de una leyenda. Pero la historia de Luz Mary Tristán no termina en una celda en Ibagué. Su legado es bifronte, y ambas caras son profundamente poderosas. Por un lado, está el legado deportivo, imborrable e histórico. Ella fue la pionera, la que abrió el camino. Antes de 1990, Colombia no tenía un título mundial de patinaje artístico. Su victoria no solo fue un logro personal, fue un acto de fundación. Demostró que los deportes sobre ruedas podían ser territorio de gloria para el país, inspirando a miles de niñas y niños que vieron en ella un modelo a seguir. Nombres posteriores, las grandes figuras del patinaje de velocidad y artístico que han llovido medallas para Colombia, se pararon, consciente o inconscientemente, sobre los hombros de aquella primera campeona. Su nombre está escrito en la génesis de una potencia mundial del patinaje. Ese es el legado de la Luz, el que se celebra en los campeonatos y en los libros de historia del deporte. Por otro lado, está el legado trágico y movilizador. Luz Mary Tristán se convirtió, a su muerte, en un símbolo doloroso pero necesario de la lucha contra la violencia de género. Su caso puso sobre la mesa, de manera cruda, la pregunta: si una mujer con su trayectoria, con su reconocimiento, pudo ser víctima de un feminicidio en la intimidad de su hogar, ¿qué esperanza hay para las mujeres anónimas, para aquellas que no tienen un título mundial que las respalde ante la opinión pública? Su asesinato evidenció que el monstruo de la violencia machista no respeta currículums, solo ve a una mujer a la que quiere dominar y, en el extremo, destruir. Este segundo legado transformó su memoria en una bandera. Organizaciones feministas, defensores de derechos humanos y hasta sus colegas del deporte alzaron su caso como un ejemplo de la urgencia de fortalecer las redes de protección, de creer en las víctimas cuando denuncian y de agilizar una justicia que a menudo llega tarde. La condena ejemplar a Ricci es, en parte, un fruto de esa presión social y de la evolución, aún insuficiente pero tangible, de la conciencia colectiva y del sistema judicial frente al feminicidio. El contraste entre ambas vidas, la de la campeona y la de la víctima, es un espejo de las dos Colombias que coexisten, la que celebra los triunfos y se enorgullece de sus héroes, y la que debe enfrentar sus peores demonios sociales. La pista de patinaje y la sala de una casa son, en esta historia, los dos escenarios antagónicos donde se libraron las batallas definitivas de Luz Mary Tristán. Ganó la primera, de manera espectacular. Perdió la segunda, de manera atroz. Pero en la derrota final, su historia ha servido para que otras puedan, quizás, ganar la suya. Su nombre ahora se pronuncia no solo en las efemérides deportivas, sino también en las marchas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se ha convertido en un recordatorio de que el enemigo no está siempre fuera. A veces, y de manera aterradora, comparte el techo. Hoy, a inicios de 2026, mientras Andrés Ricci enfrenta el peso de sus casi 46 años de condena tras las rejas de Picaleña, la memoria de Luz Mary Tristán sigue viva. Su familia, sus amigos y un país que la admiró continúan honrando su vida. Las medallas no se oxidan y su gesta de 1990 sigue inspirando. Pero su muerte, aquella madrugada de agosto en Cali, también sigue doliendo y sobre todo enseñando. Enseña que la violencia de género es una pandemia silenciosa que requiere de toda la sociedad como vacuna. Enseña que la justicia, aunque a veces tarde, debe ser implacable. Y enseña, sobre todo, que detrás de cada feminicidio hay una historia robada, un futuro cancelado, y en este caso un himno nacional, que dejó de sonar para una campeona, pero cuyo eco, ahora mezclado con dolor, resuena con más fuerza en la lucha por evitar que haya más Luz Mary Tristán silenciadas. Este documental llega a su fin. La historia de Luz Mary Tristán es un viaje desde la cima de la gloria deportiva hasta la profundidad de una tragedia humana, y finalmente a la reivindicación de la justicia. Su caso nos confronta, nos duele y nos obliga a no mirar hacia otro lado. Si este contenido te ha impactado,
Si crees que es necesario seguir visibilizando estos casos para construir una sociedad más justa y segura para todas las mujeres, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Tu suscripción es fundamental para nosotros. Nos ayuda a seguir investigando, produciendo y compartiendo documentales como este, que buscan no solo informar, sino también honrar la memoria y promover la reflexión. Dale like a este video, compártelo con responsabilidad para generar conciencia y activa la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Juntos podemos ayudar a que estas historias no caigan en el olvido y a que la lucha por la erradicación de la violencia de género gane más espacios. Gracias por acompañarnos hasta el final.